8, versículos 1 al 17. Leemos. En aquel tiempo, dice Jehová, sacaron los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcieron al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y antes a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres, sus campos a quienes lo conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué no estábamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber agua de él, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, aspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Amén. Bien, hermano, ¿verdad? Nos ponemos en pie si
salud lo permite y comenzamos las alabanzas a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Agua en vino cambió, los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú, como tú. Miras en la oscuridad, del polvo nos levantar, no hay nadie como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios santo es poderoso, mi Dios. Nace la oscuridad, el polvo nos levantará, nadie como tú, hay como Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios santo es poderoso, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios santo es poderoso, mi Dios. Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nos podrá vencer. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Es poderoso, mi Dios, Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Es poderoso, mi Dios. Mi Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Por nosotros, nada podrá pararnos. Mi Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Nos podrá vencer.
Toda mi vida, quiero salvar las manos. Todo mi ser, que yo soy, te hace señal, toda canta el Señor, toda la creación, honra y poder, majestad, sea Rey, incomparable, es promesas de Señor. Cristo, mi Cristo, mi vida, salvar las maravillas de pueblo. Poder, fuerza, poder, todo mi ser, lo que yo soy, se sentirá todo. Señor, toda la creación, con el poder, majestad, sea el Rey, contesta y el mal huirá. Por la poder, por siempre yo te amaré y viviré. Incontables promesas me das de que yo soy, hace sembrar. Creación, por la gloria, esta sea libre, esta era la vida, toda la creación, por la gloria, esta sea libre, esta era la vida, al sonar. Con su mirada y poder, por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Compara, compara, les promesas, compara,
Bien, hermanos, oremos, ¿verdad? Por nuestra isla, por los enfermos, los matrimonios, hogares, ¿verdad? Le pido que me ayuden a orar, hermanos. Padre bueno, Padre santo, venimos a ti una vez más, Señor. Padre, tu palabra dice en Santiago que a veces oramos, Señor, no sabemos orar, Padre, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Tu palabra, Padre, nos enseña cómo orar. Nos dice, Señor, que oremos por los gobernantes, que oremos por las iglesias, oremos por los santos, oremos por cada uno de los matrimonios, hogares, familias. Y en esta mañana, Señor, nosotros venimos a ti unidos como iglesias, orándote, Señor, por esas peticiones que tú nos muestras en tu palabra, por las cuales nosotros debemos orar. Oramos por los matrimonios, oro por las familias, oro por los hogares, Señor, por los que no te sirven, Padre, porque andan perdidos. Por los santos, Señor, los creyentes en cada iglesia, por sus líderes, por cada uno de ellos, Señor, para que tú, Padre, puedas dar el discernimiento a su mente, a sus corazones. Puedas darle la gracia, Señor, de tu evangelio a cada uno de ellos. Puedan crecer, madurar, Señor. Te pedimos, Padre, que suplan las necesidades según tu voluntad, Padre, pero sobre todo, que cada uno de ellos pueda reconocer la necesidad de un Salvador, Padre. Que su corazón pueda ser quebrantado. Asimismo, también, Señor, oramos por los enfermos. Tú dices, Padre, que la oración de fe sanará al enfermo. Nosotros oramos por ellos, Señor. No los conocemos todos, pero los traemos, Señor, en esta mañana en oración. Los que están en los hospitales, en los hogares, los que están en una iglesia, los que han sido desahuciados, Señor. Solamente tú tienes la palabra, Señor. Tú eres poderoso, eres soberano. Sabemos que sana, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Dale paz, dale tranquilidad a su mente, a sus corazones, a cada uno de ellos. Y la enfermedad también, Señor, tú la usas como un medio para glorificarte, Padre. A través de ellos, Señor, tú traes a personas a la iglesia. A pecados los llama al arrepentimiento, Señor. Y muchas veces usa las puertas, Señor, para llevar a estas personas donde ya tú has destinado que ellos van a estar el resto de los días de su vida, Señor. Como quiera, Señor, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos, Señor, que tú te glorificas de alguna forma, de alguna manera. Oramos por el mensaje de tu palabra que debe ser expuesto hoy, Señor. Que pongamos un corazón humilde en cada uno de nosotros, Señor, para recibir con agrado tu palabra. Que tu Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor. Que lo que aprendamos, Señor, no se quede simplemente ser escuchado, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor, a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual. Todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya. Bien, hermanos, buscamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Interesante, hermanos. Hoy vamos a estar hablando en la predicación, ¿verdad? Sobre lo que es la oración. Y él, precisamente, el versículo del Evangelio que vamos a leer, ¿verdad? Es Jesús orando en el Getsemaní. Sí, ¿verdad? Que nos va a ayudar también esto a parte de lo que vamos a escuchar en el mensaje de hoy. Leemos, hermanos. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos en pie, ¿verdad? Continuamos con las alabanzas a nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo, si su salud lo permite. Amén, Señor. Dios me salvó, mi está bien. Sublime, inmenso amor. Y los peregrinos van diciendo que yo siempre. Suave y beso, Dios me salvó y mis cadenas y toda sublime mensual. Por sí, ya sé cuáles son por sí, su amor.
Y eso Dios me salva. Mis pueblo sube. Bien, hermanos, buscamos nuestras Biblias, Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 24. Hoy terminamos la carta de Efesios. Llevamos varios meses, ¿verdad?, en ella, versículo tras versículo, y hoy llegamos al fin de la carta. Ya en la próxima semana voy a tocar la carta de los Romanos. Vamos a tomar esa carta, una carta muy de muchas bendiciones, ¿verdad? Y muchas gracias para nosotros que podemos ver en esa carta. Así que si pueden ir familiarizándose en la semana, ¿verdad? Leyendo la carta de los Romanos, porque ese es el próximo libro que vamos a entrar de lleno. Pero hoy, ¿verdad? Como dije, vamos a terminar entonces el libro de Efesios. Y terminamos el final, versículos 18 al 24. El título del mensaje es la oración permanente. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo nosotros debemos orar, cómo la Biblia nos enseña, ¿verdad?, esa forma de orar a nosotros. Así que leemos los versículos del 18 al 24. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, venimos una vez más ante ti, Señor, pidiéndote por el mensaje del Evangelio que debe ser predicado en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Él abra nuestra mente y nuestros corazones. Él nos dio la palabra, Señor, que Él mismo esté hablando al corazón, poniendo en nosotros un corazón humilde, Señor, para recibir con agrado tu palabra. Que podamos seguir creciendo, madurando, aprendiendo, Señor, que pongamos en práctica lo que aquí escuchamos, Señor, que podamos compartirlo, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor, por lo que no te conoce. Todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como dije, ¿verdad? Hoy terminamos la carta de Efesios. Llevamos varios meses, ¿verdad?
observando la carta, ¿verdad? Con profundidad, mirando todas las cosas y las bendiciones que Dios nos ha dado a través de esa carta. La iglesia de Éfeso, como dije, fue una iglesia que Pablo no planificó ir a ese lugar a llevar el evangelio. Pablo tenía en su agenda muchas direcciones en las cuales iba a llevar el evangelio. Y de momento a Pablo le llega una enfermedad, la cual tiene que hacer que Pablo se desvíe, se detenga un momento en Éfeso. Y allí en aquel lugar, Dios, por medio de la enfermedad de Pablo, él llevó una iglesia a ese lugar, llevó el evangelio. Muchos se convirtieron, se formó aquella iglesia de creyentes. Es necesario, ¿verdad?, que las iglesias se fortalezcan por medio de la palabra del Señor. Al igual que todas las iglesias cuando están comenzando, y aún las que ya están formadas, tienen deficiencias, hermanos. Es importante, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pablo lo que hace con esos hermanos es, ¿verdad?, ya Pablo había salido de Éfeso, se había formado la iglesia, Pablo está en la cárcel, pero necesitan dirección, necesitan consejería. Pablo comienza a escribir y le escribe a la iglesia, ¿verdad?, todo lo que pudimos observar en esa carta, que ha sido de gran bendición para nosotros también en la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Estas cartas eran no solamente para la iglesia de Éfeso, sino para todas las iglesias en todos los tiempos. Y pudimos observar de las cosas, ¿verdad?, que pudimos ver en la carta es que el Señor nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, los lugares celestiales de Cristo. Nos dice que hemos sido escogidos y predestinados y adoptados para ser hijos de Dios, algo, ¿verdad?, que es chocante para muchas personas. Hoy en día las personas no quieren iglesias donde Dios es el que escoge, Dios es el que dice, Dios es el que habla, Dios es el que dice cómo se dirige su iglesia. No, y queremos hoy en día queremos iglesias que es el hombre el que las diga, que el hombre se decida: yo soy el que busco a Dios, yo soy el que le sirvo. Dios se ha ranqueado, voy a usar esa palabra, ¿verdad?, de nuestro contexto, en nuestra cultura, se ha ranqueado con nosotros cuando nos escoge, porque necesita de mí, como si Dios necesitara de los hombres. Dios no necesita de nadie. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Al contrario, nosotros no necesitamos a Él. Y Dios coge de lo vil y menospreciado, escogió Dios a los hombres para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Entonces, a veces chocamos con eso porque no queremos una iglesia donde Dios es el que está dirigiendo, donde Dios es el que dice, sino que queremos una iglesia donde el hombre dirige y donde el hombre diga. Eso no es lo que enseña la palabra, mucho menos el Espíritu. Entonces, la palabra nos dice a nosotros: Dios escogió a aquellos que han de ser salvos. En algún momento, Dios, por medio del Espíritu, le revela, ¿verdad?, quita la ceguera espiritual en un hombre. Ese hombre puede atesorar el Evangelio en su corazón y llegar a los pies de Cristo, y comienza el proceso de la santificación. Y es una de las cosas que Pablo habla en la carta. Ustedes no llegaron a la iglesia por sus méritos. Ustedes simplemente llegaron porque Dios, en algún momento, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, Dios escogió al que iba a ser salvo, y Dios predestinó que esos hombres en algún momento Dios iba a abrir su mente y su corazón y los iba a llevar a su servicio. Los iba a comprar a precio de sangre. Entonces, Pablo le habla de eso a la iglesia, que hemos sido redimidos y perdonados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, creados para hacer buenas obras. Entonces, es como dije, ¿verdad? Hace un domingo atrás dije, no somos salvos por las obras, pero nosotros somos salvados para hacer obras. Santiago decía que una fe sin obra es muerta. Entonces, según Dios escoge a los hombres para que ese hombre, ¿verdad?, llegue a sus caminos, puede entender la gracia del Evangelio, también Dios en el proceso de la santificación ha preparado obras para el mundo, para la iglesia, para que esa persona comience a obrar de una manera diferente, que el carácter de esa persona vaya siendo moldeado a la imagen de Jesucristo, porque esa es la idea, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, que comencemos a mirar la imagen de Jesucristo para ser transformados a su imagen. Entonces fuimos creados también, ¿verdad?, como dije, ciudadanos del reino, miembros de la familia de Dios. Somos templo del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, Él posa en nosotros. Somos luz para el mundo. Debemos andar por el Espíritu en unidad. Que nos sometamos los unos a los otros, ¿verdad? Era uno de los puntos que hablamos también. El esposo se somete a la esposa se somete al esposo, la familia, el núcleo familiar están de la misma manera llamados a someterse unos a otros. De la misma manera, ¿verdad?, que la iglesia se somete a Cristo, también nos sometemos los unos a los otros. Hablamos 2 domingos atrás, ¿verdad?, de que debemos estar vestidos con la armadura de Dios, el cinto, la coraza, el calzado, el yelmo, la espada, el escudo. Esa fue prácticamente toda la doxología, ¿verdad?, del apóstol Pablo.
Y ahora Pablo, al terminar la carta, Pablo dice, ahora yo le voy a decir, ya que ustedes se enteraron, ¿verdad?, de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de esta bendición de ser hijos de Dios, que ustedes necesitan en su camino, en su diario vivir. Todo esto ustedes necesitan orar al Señor. Porque Satanás no está contento con los hijos de Dios. Satanás no está contento con nadie que está haciendo la voluntad de Dios. Y van a venir esos dardos, como hablábamos el domingo pasado, de Satanás, que van a tratar de dividirlo a usted o separarlos de su Salvador, que es Cristo Jesús. Eso es precisamente el ataque del enemigo. Él quiere tirar una flecha en el medio de nosotros, donde nosotros quedemos separados de nuestro Salvador y sigamos los caminos de nosotros, que son los caminos del mundo, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Y Pablo dice, ¿verdad? Él termina su carta dándonos instrucciones de cómo nosotros debemos hacer, ¿verdad?, nuestra vida cristiana, y es, como dice el versículo 18, orando en todo tiempo. Dicen algo también, nuestro Señor Jesucristo, Él urgió a los apóstoles que debían orar. Entonces va Lucas, capítulo 18, versículo 1, y dice allí, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento del apóstol Pablo, donde estábamos usando la analogía de lo que es un soldado, ¿verdad? Cuando él va a la guerra, Pablo está preso en la cárcel, Pablo está rodeado de soldados, y Pablo comienza a mirar su entorno, y ahí él comienza a escribir, usando esa analogía, ¿verdad? Así que Pablo sabe que cuando nosotros estamos en batalla, después de la batalla, todas las cosas se ponen duras y un soldado entra en cansancio. El soldado entra en cansancio, el soldado se debilita, el soldado se desanima. Ese soldado necesita recobrar fuerzas, hermanos. Y una de las fuerzas es, ¿verdad?, necesita alimento, necesita ser curado, ser atendido. Y de la misma manera, Pablo mira esa analogía y él dice, asimismo sucede con el cristiano. Nosotros tenemos guerras espirituales, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el enemigo, contra Satanás, y usted necesita recobrar su fuerza. Entonces, el alimento espiritual de nosotros es la oración, hermanos, porque no hay otra forma de nosotros poder estar de pie ante la batalla si no traemos nuestras peticiones, nuestros problemas ante Dios. Entonces la oración es el medio que Dios ha utilizado para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y la manera de hacerlo, como dije, es hablando con el Padre, como dice el apóstol Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo. O sea, esta verdad es la verdad culminante con la que Pablo termina su carta. Pablo dice, ¿verdad?, que él nos señaló que todas las bendiciones de los creyentes, de lo que usted está gozando, usted va a tener estos problemas. Eso puede llevarnos a nosotros a caer en arrogancia. Y esa es una de las cosas que yo acabo de hablar hace un momento, que Dios nos predestinó. Dios nos dio, ¿verdad?, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es un problema también, ¿verdad? Si usted no comienza a mirar espiritualmente hacia la palabra, porque en ningún momento yo le he dicho a usted que porque usted ya ha sido escogido, salvado, usted se puede ir al mundo a pecar. Eso no es lo que enseña la palabra en ningún momento. Según Dios escoge, según el Espíritu te revela en tu corazón que tú eres un hombre que estás condenado, tú necesitas arrepentimiento, y después te das cuenta que el Señor te buscó porque tú estabas en una muerte espiritual y el Señor abre la ceguera. De esa misma manera, el mismo Espíritu que te revela eso también te revela la necesidad de crecer a la imagen de Jesucristo. Es imposible que te diga, ¿verdad? Mira, yo soy salvo, así que me puedo ir al mundo a pecar y no importa porque el que va a ser salvo y el que se va a perder, se va a perder. No, eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice, esa persona, el Espíritu lo va a llevar a cambiar, a ser transformado, porque Dios nos salve de la manera como nosotros estamos, hermanos, pero Él no quiere dejarnos en esa condición. Él te saca de ese estado pecaminoso, te acepta como tú eres, pero Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo, que podamos ir cambiando, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces caemos en este pecado. Pensamos que podemos ser autosuficientes, que no necesitamos de Dios, o sentirnos satisfechos por nosotros mismos, peligroso para todo creyente, porque una vez yo me sienta satisfecho, ¿verdad?, yo no me voy a acercar a Dios o voy a abandonar el camino de Dios. Y en la manera que usted se aleje de las cosas de Dios, rápidamente el temor de Dios desaparece del corazón de nosotros. Y comenzamos a hacer las cosas que no se dan a Dios. Entonces, nosotros debemos orar, hermanos. Hay un ejemplo de esto, ¿verdad? Conocer la justicia imputada, como dije, puede hacer que una persona piense, como acabo de decir, que si Dios me salvó, yo pueda tener lo que se llama un libertinaje. ¿Se dan cuenta de eso? Es exceso, ¿verdad? Ambos puntos son peligrosos. Si usted es una persona legalista,
es peligroso, porque usted piensa, ¿verdad?, que por medio de las obras o por un comportamiento usted va a ser salvo, cuando la Biblia dice que por medio de las obras ningún hombre será salvo, sino simplemente todo aquel que ponga su confianza y su fe en Cristo Jesús. Y por el otro lado, lo que es el libertinaje, que es el exceso de confianza, me puede llevar también a la ruina, porque puedo pensar, ¿verdad?, que ya yo soy salvo. No tengo que trabajar con mi corazón o con mi carácter, ¿no? Tú tienes que trabajar con tu carácter. Porque Dios, como dije, Dios no quiere dejarnos en el estado en el que nosotros estamos. Y eso se llama el proceso de la santificación. Hemos sido salvados y una vez de la salvación viene el proceso de la santificación y ahí el Señor está trabajando con nosotros, con su Espíritu Santo, para que nosotros seamos moldeados a ese carácter de Dios. Entonces debo orar al Señor, porque de la misma manera que el Señor nos muestra la predestinación, también me muestra su Espíritu, ¿verdad?, la necesidad de ser transformado a la imagen de su Hijo. Pablo dijo, ¿verdad?, a los Corintios, en 1 Corintios 10:12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es importante la oración, ¿verdad que sí? Muchas veces, como dije, nos descuidamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer su palabra. Toda imagen de Dios desaparece del la mente y del corazón, y cuando viene a ver, nos estamos perdidos, siendo, ¿verdad?, lo que no agrada a Dios. Entonces, me gusta un ejemplo que dio el pastor John MacArthur. Él habló de un entrenador de fútbol americano que siempre que sus jugadores, después de terminar, cuando ellos pierden un partido, él se acerca a ellos y mire las palabras que él le dice. Él le dice a ellos: caballeros, yo les dije a ustedes cómo ganar. Ustedes no hicieron lo que les dije y perdieron. Esas son las palabras que siempre van. Yo les dije a ustedes cómo ganar, ustedes no hicieron lo que les dije y perdieron. Usted trae toda la vida cristiana, hermano, sucede lo mismo. Se les predica, la palabra nos dice, el Espíritu nos reveló cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana, haciendo la voluntad de Dios, las cosas que agradan a Dios. No lo hacemos, nosotros somos los mismos que perdemos, ¿verdad? Como he dicho, nosotros somos los causantes de nuestros propios tropiezos y de nuestras propias derrotas, porque somos nosotros los que nos descuidamos. Entonces la palabra, Pablo le está diciendo: ustedes ven todas las cosas que les señale, las bendiciones espirituales que ustedes han tenido, ustedes son parte de la familia de la iglesia de Dios, ahora ustedes son hijos de Dios. Pero si ustedes no buscan el carácter de Dios, si ustedes no buscan esa comunión con Dios, esa relación con Dios, usted mismo va a cavar su propia tumba, usted mismo va a fracasar. Así que es lo importante, ¿verdad?, de mantenernos nosotros siempre buscando ese camino del Señor. Como dije, usted puede tener el mejor conocimiento. Si usted se niega a seguir instrucciones, usted va a fracasar. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos las bendiciones físicas, nos sentimos seguros y deseamos muchas veces, ¿verdad?, o pocas veces las bendiciones espirituales. Y a veces las bendiciones físicas nos confunde y nos lleva a pensar que son bendiciones de Dios, y eso también nos puede hacer mal. Explico lo que acabo de leer, hermanos. Miren, nunca podemos utilizar el dinero, lo voy a decir así, las bendiciones que recibimos monetarias. Yo no puedo usar eso como un medidor en mi vida espiritual. Y hay personas que muchas veces usan el dinero o las riquezas para medir: tengo una buena relación con Dios y por eso Dios me está bendiciendo. Yo no puedo hacer eso, hermanos. El dinero nunca se utiliza como un medidor. Nosotros sabemos que la palabra dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre pobres, ricos, Señor, sobre todo malos y buenos. Señor hace llover bendiciones sobre ellos. El Señor sustenta. No significa que la persona tenga una buena relación con Dios. Si fuera de esa manera, pues entonces yo le diría a ustedes: Donald Trump, que es una persona que ustedes saben todos los conflictos que tiene en su vida, está mejor bendecido que nosotros. Ante Dios tendrá una mejor relación que nosotros, porque es una persona que es un magnate, tiene mucho dinero, tiene muchas riquezas. ¿Significa que tiene una relación con Dios? No, hermanos. Entonces yo no puedo usar el dinero como un medidor de que mi vida espiritual está bien con Dios, porque no es así, hermanos. ¿Cómo yo verifico mi vida espiritual si yo estoy bien con Dios? ¿Cómo yo me relaciono con Dios? En una forma vertical. Yo tengo que tener una relación con Dios en oración, a través de la lectura de la palabra, y ahí yo tengo un medidor y cómo yo estoy siendo transformado. Yo tengo que mirar mi carácter y mirar mi conducta años atrás, ¿verdad? Cómo yo actuaba, cómo yo caminaba y cómo yo estoy caminando ahora. Esa es la imagen que yo estoy reflejando, la imagen de Dios Padre. Me estoy acercando más a hacer la voluntad de Dios, en una vida obediente a Dios. Pues eso yo es un medidor, hermano, pero no el dinero. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que hay personas que utilizan recibir un dinero. Eso es que el Señor, estoy bien con Dios.
Inclusive he escuchado errores dentro de la iglesia. Un hermano le dice a otro, mira, me llegó un chequecito ahí de $5,000. ¿Ves? Para que usted vea como Dios lo bendice. Usted busca de Dios y Dios lo bendice, hermano. Eso es ignorante. Eso no enseña la palabra en ningún momento. Como dije, si fuera bendición de dinero, yo creo que los ricos están mejor bendecidos que nosotros. Entonces, tienen una mejor relación, si esa fuera la medida, tienen una mejor relación con Dios que nosotros. Pero no es así como se vive. Entonces, tenga cuidado, ¿verdad? Con ese punto. Como dije, lo que los quiero llevar a enfocar es que la relación con Dios se lleva por medio de la oración. Por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Voy a comenzar ahora entonces, después de esta introducción que yo le acabo de dar, con el primer punto del mensaje. Voy a tocar en esta mañana 4 puntos. Y el primero es la orden que tenemos de Dios, de cómo debemos orar. Yo sé, ¿verdad?, que muchas veces se nos hace difícil orar. Muchas veces hay personas que me han preguntado, se acercan, mira, a veces me hace bien difícil, ¿no? Yo no sé cómo orar con Dios. Mire, orar con Dios es hablar con Dios. Como usted y yo cuando estamos hablando en una conversación, o como cuando usted está hablando con su esposo, su esposa, sus hijos. Usted tiene una conversación, usted se acerca a Dios, usted lo va a hacer en una forma, ¿verdad?, humilde, con un corazón sincero, pero es una oración que usted tiene con Dios, el hablar con Dios. Y el primero que yo quiero tocar, ¿verdad?, es que debemos hacerlo en todo tiempo. Dentro de ese primer punto, que es la orden que tenemos de Dios, yo voy a tocar 5 ejemplos que nosotros debemos hacer en esa oración, como nos dice la palabra. Y lo primero que quiero llevarle es, ¿verdad?, que la palabra dice que nosotros debemos tener una idea y una necesidad. ¿Por qué oro? ¿Por qué necesidad oro? Bueno, yo tengo situaciones en mi vida cristiana. Yo puedo tener, ¿verdad?, por ejemplo, que mi esposo o mi esposa no le sirvan al Señor, un hijo que esté apartado de Dios. Yo puedo orar por un problema que estoy pasando, una dificultad. Entonces yo debo identificar esa idea y traer esa necesidad a Dios. Señor, tengo este problema, yo tengo esta dificultad. Yo oro a ti, ¿verdad? Sabemos que tu palabra me enseña que debe ser tu voluntad la que se haga. Pero yo te traigo mis pruebas, yo te traigo mis dificultades a ti para que tú puedas resolver. Y yo confío y sé que eres soberano, que eres poderoso y que puedes ayudarme, ¿verdad?, en la prueba. También la Biblia sugiere que puede ser esa oración en público, puede ser en privado. No hay una postura, hermano, en la que nosotros podamos decir, debe orarse de esta manera específica. No, hablar con Dios, hermano, es que usted vaya con un corazón humilde y sincero, ¿verdad? Y que lo haga de una manera con fe. Entonces, puede hacer, como dije, usted puede estar en algún lugar privado, puede estar en un lugar público, puede ser en voz alta, puede ser que usted lo haga en voz suave, que lo haga silencioso. No hay una forma, hermanos. Simplemente hablar con Dios y relacionarnos con Dios. Es confiar, tener fe en Dios. Puede ser sentado, puede ser de pie, puede ser arrodillado, puede ser acostado. Eso es otro punto que muchas personas me dicen. Mira, uno debe estar arrodillado, debe estar de esta forma. No, hermano, la Biblia no trae postura para la oración. Como usted se sienta en la confianza, en esa humildad de usted y con ese corazón sincero en el cual usted va a hablar a Dios, usted pone la postura que usted quiera ubicar. De hecho, puede ser en la casa, puede ser en la iglesia, puede ser en su trabajo, puede ser con las manos juntas, puede ser con las manos separadas, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Mire, usted mira la palabra y Jesucristo, la palabra nos enseña que en muchas formas oró. Jesucristo oró de pie, Jesucristo oró sentado, Jesucristo oró arrodillado. Muchas formas en la palabra nos enseña a nosotros que Jesucristo oró de diferentes posturas, hermanos. Entonces no hay una postura. Usted tiene el Padre Nuestro. Los discípulos le decían a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, Padre, pues no sabemos orar. Y Jesucristo le dijo cómo orar. Si hubiera una postura de que usted tiene que poner el cuerpo de una forma, Jesucristo lo hubiera dicho, hermano. Mira, tú te vas a arrodillar primero. Eso es lo primero que le iba a decir. Pero Jesucristo en ningún momento él dijo que se iban a arrodillar. Jesucristo dijo, ustedes van a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que usted empiece una manera de honrar a Dios, porque usted no se va a dirigir a cualquier persona, usted se va a dirigir a Dios. Y usted va a comenzar honrando a Dios. Y comenzó a enseñarle. Entonces, hermanos, no hay postura, ¿verdad?, que nosotros busquemos para nosotros tener que orar, pero debe ser con un corazón sincero y un corazón humilde. Esa es la forma como vamos a orarle a Dios. Pablo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 2, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ahí está, ¿verdad? Que lo que dije, puede ser que ore en una iglesia, puede orar en su casa, puede orar en público, puede orar en privado, donde usted desee. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con fe y nos acercamos con un corazón sincero y humilde, hermanos. Y pensando, ¿verdad?, que el Señor es poderoso
Dentro de ese punto número 1 también tengo el ejemplo número 2. ¿Qué tan frecuente debe ser nuestra oración con Dios? Mire lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice, orando en todo tiempo para que sean tenidas por dignos y puedan escapar de las cosas que vendrán. Vuelvo y repito, orando en todo tiempo para que sean tenidos por dignos y puedan escapar de las cosas que vendrán. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice allí también que los primeros cristianos perseveraban en oración. Y Pablo le dijo al joven Timoteo que él oraba por él día y noche. Primero Timoteo capítulo 1, versículo 3. O sea que podemos ver en la palabra cómo la palabra nos enseña las diferentes formas, ¿verdad? Cómo oramos. Y Dios honra, ¿verdad, hermano? Lo que es la oración, aun cuando nosotros somos débiles. De eso tenemos ejemplos en la Biblia. Me encantó esta parte, como estaba preparando el mensaje, hermanos. Me quedé mucho rato meditando porque no había visto esto de esta manera. Pero la palabra nos enseña a nosotros que aún en nuestra debilidad, Dios nos escucha. Estoy hablando de una fe pequeña, hermanos. A veces no tenemos fe cuando estamos orando. Aún así, cuando no tenemos fe, el Señor contesta las peticiones. Y tenemos un ejemplo, ¿saben dónde? Pedro fue echado a la cárcel. Dice que cuando Pedro fue echado a la cárcel, a Pedro lo tenían allí cautivo. La iglesia en Jerusalén, cristianos, se reunieron en un lugar a orar para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Y mientras estaban orando, Pedro fue soltado. Pedro llega al lugar donde ellos estaban orando, toca la puerta. Dice que había una joven allí que se llamaba Rode, que escucha la voz de Pedro, se emociona, hermano, no le abre la puerta a Pedro, se va donde están los hermanos y decirle, mire, ahí está Pedro afuera. Y ellos se miraron unos a otros, dice la palabra, y empezaron a decir, imposible, eso es imposible. Hermano, estaban orando, pero sin fe. Los hombres estaban orando para que Pedro fuera liberado, pero sin fe, hermanos. Y muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Podemos orar sin fe, hermanos, o con una fe débil. Aún así, Dios contesta las peticiones de nosotros. De hecho, voy a hablar un poco más adelante cómo el Espíritu también, aún en nuestra debilidad de ora y intercede por nosotros. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos siempre percatarnos es, si usted mira hacia la palabra dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le vas a decir a ese monte que se mueve y él se mueve. Esa es una de las cosas que nos enseña la palabra a nosotros. Una fe pequeña, hermanos. Y la palabra, ¿verdad? Nos vamos a retar aquí a Dios. La palabra no me está diciendo a mí que yo ore. Mira, Señor, voy a orar a ver si es verdad que te puedes mover ese monte. No, hermanos. Eso es figurativo. Es una metáfora que el Señor está utilizando para darnos un ejemplo. Usted no va con una vaca, se va a ir allí al mar y va a decir, Señor, de la misma manera que Moisés dividió el mar, yo voy a tocar el mar y que el mar se divida. El Señor no trabaja de esa forma, hermanos. Esto no vamos a tentar, ¿verdad?, el poder y la soberanía de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos enseña a nosotros por medio de la palabra cómo yo debo orar. No es con retos. Eso fue lo mismo que hicieron los fariseos. Los fariseos se acercaron y mira, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, danos señales. Constantemente, hermano, usted ve a los fariseos pidiendo señales y el Señor dijo, pero usted no se le va a dar más señal ninguna que la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, así mismo, esa va a ser la señal que ustedes van a tener de mí. Yo voy a morir en la cruz del Calvario y yo al tercer día yo voy a resucitar de los muertos. Y esa es la señal que yo les voy a dar a ustedes, por fe. Entonces, no hay más señal, nos vamos a retar a Dios, pero la palabra nos dice a nosotros, si yo tengo fe como un granito de mostaza, así de pequeñito, hermanos, yo le traigo mis problemas y mis dificultades a Dios. Y si es la voluntad del Señor, el Señor contesta esas peticiones. Si no es la voluntad del Señor, pues mire, el Señor es sabio, Él sabe lo que Él está haciendo, eso no le conviene a usted. Y el Señor, de alguna manera, Él se glorifica en lo que Él hace. Si yo tengo que orar al Señor de esa manera, hermanos. Interesante ese punto. Dentro del punto número 1, el tercer ejemplo que traigo es, ¿qué motivos o por qué motivos debemos orar? Pues mire, hay muchos, pero yo anoté unos cuantos, ¿verdad? Oramos por la maldad que hay en nuestro alrededor. Hermano, hay maldad. Satanás está suelto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este mundo caído, nosotros vivimos en él, somos hijos de Dios, pero no estamos exentos de los problemas del mundo. Todo lo que nos rodea, sus vecinos, personas que no le sirven a Dios, personas que su corazón está entenebrecido, está negro, hermano, se levantan para hacer daño a las demás personas. Usted tiene que bregar con todo ese tipo de problemas, hermano. ¿Cómo combatimos todo esto? Con oración.
Señor le dice a nosotros que debemos orar. Oramos para que Dios cambie el corazón de esas personas, para que en algún momento la gracia del evangelio pueda ser depositado en esos hogares que no tienen a Dios en sus corazones, para que enderece lo torcido. Oramos para que Dios nos use a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Para llevar ese evangelio de la gracia a las personas. Oramos por los que no conocen a Dios, como dije. Oramos para enfrentar los problemas que se avecinan. Oramos para tener comunión con Dios, para glorificarlo. Oramos por los enfermos, para que el plan de Dios sea llevado a cabo. Este punto es importante, mire. Y yo le he dicho en otras ocasiones, esto no declaramos cuando oramos, hermanos. Usted no tiene el poder, Dios no le ha dado poder a ningún hombre para que usted declare, esto está hecho. No, hermano. Nuestro Señor Jesucristo siendo el mismo Dios encarnado. Ustedes vieron la oración, lo que oramos, hablamos ahorita cuando leímos el versículo de la Biblia que le dije, mire, es interesante porque vamos a hablar de la oración y esto es lo que vamos a también a leer hoy. Jesucristo se acuerda con el Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si nosotros no podemos venir declarando y diciendo esto se va a hacer ahora porque yo lo digo, no, se hace la voluntad de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Que personas han venido a Cristo a través de una enfermedad. Ese es el medio que Dios utilizó. Estamos orando, no, esta enfermedad está... No, hermanos, porque usted no sabe el plan de Dios. Lo mismo, pudimos ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se enfermó, hermanos, y no pudo seguir su ministerio, ¿verdad?, de evangelismo que tenía y tuvo que detenerse. No estaba en sus planes ir a Éfeso a llevar el evangelio, hermanos. Mas, sin embargo, Dios permite que Pablo se enferme para que se detenga en Éfeso y pueda allí salir una iglesia, se pueda llevar el evangelio de Dios. Y Pablo vio los propósitos de Dios. Pablo no estaba mirando allí la enfermedad que tengo, no, el propósito de lo que Dios quiere. Entonces yo tengo que tener mucho discernimiento cuando yo estoy orándole al Señor. Sí, oramos por los enfermos. La palabra me dice orar por los enfermos. Y la fe la fe, ¿verdad?, de nosotros sanará al enfermo, si es que la voluntad del Señor. Pero también Dios tiene propósito a través de la enfermedad, hermanos. La enfermedad son medios también que Dios usa para llevar a las personas de este mundo, llevarlos de la muerte, para llevarlos al lugar donde ya Dios escogió. Entonces, cuando yo le oro a Dios, yo tengo que usar el discernimiento, hermanos. Señor, estoy orando por esta persona, está enfermo, una persona que yo amo, que yo quiero. Si es tu voluntad, Señor, y puedes sanarlo, amén, dale paz, dale tranquilidad, Señor, a su mente, a su corazón. Pero lo más importante es, Señor, que a través de esta enfermedad, tú haces que las personas lleguen a Cristo. Y a través de esta enfermedad, Señor, también a los cristianos, que nos enfermamos también, hermanos, no estamos exentos de no enfermarnos, los cristianos. Después de ver un montón de veces, Pablo le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, a causa, ¿verdad?, de esos dolores estomacales que tú tienes, debes tomarte una copita de vino, ¿verdad? Porque también nos enfermamos, hermanos. Pero las enfermedades nosotros tenemos que aprenderlas a mirar desde el punto de vista bíblico. Porque puede ser que el Señor te trajo una enfermedad y el propósito del Señor es que tú llegues a un lugar y allí puedas hablar de Cristo. Estás en el hospital, conoces el evangelio, tienes una persona allí que no le sirve el lado, aprovecha ese momento, Señor, a lo mejor con esta intención que me traíste al hospital. Déjame abrirle a esta persona que está al lado y hablarle del evangelio del Señor. Entonces, vamos a aprender a mirar las cosas espirituales, hermanos, y a confiar que Dios es sabio en lo que Él hace. La enfermedad no llega porque Satanás tiene el control de las cosas y Satanás quiere destruir todo. No, Dios permite que las cosas sucedan. Y Dios envía las enfermedades, hermanos, porque eso es un medio como Él los utiliza. Y como dije, hay que tener cuidados también, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a ubicar lo que es la palabra del Señor por encima de las experiencias. Hermanos, la fe a veces es algo que nos traiciona. Esa es la realidad. Los creyentes tenemos debilidades. Y yo le voy a hablar un poquito, ¿verdad? Me voy a tener un poquito aquí. Yo le voy a hablar un poquito de mis debilidades a veces. En cierta ocasión, estoy pasando por una prueba económica, las cosas no están bien. Estoy en el balcón aquí en un sábado y le oro al Señor. Y estoy, Señor, te has olvidado de mí. Te has olvidado de nosotros. Estamos pasando situaciones difíciles. Yo estaba en la iglesia ya, hermano. Trabajaba en la iglesia sin paredes, haciendo pantallas, haciendo muchas cosas en la iglesia. Y antes de acostarme el sábado, me gusta los sábados siempre en la noche acostarme temprano, como preparar mi mente, hermano, para al otro día y servicio. Y me gusta siempre tener esa comunicación con Dios y esa tranquilidad para preparar mi mente y mi corazón para el día del Señor. Hablo con el Señor ahí, como le dije, orando, y yo estoy ahí y yo, te has olvidado de nosotros, Señor.
Llego a la iglesia por la mañana, prendo los aires, prendo las pantallas. En el cubículo que yo estoy, una oficinita que estoy, ahí llega un hermano llamado Carmen. Siempre habla conmigo. Dios te bendiga, hermano. Ese día no habló ni me dijo Dios te bendiga, hermano. Entra y me dice, oye, hay personas que se creen que Dios se olvida de ellos, pero Dios no se olvida de ellos. Dios está ahí con ellos. Hermano, eso es una experiencia. Pasan a veces. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, a usted que usted va a poner la experiencia por encima de la palabra. La palabra de Dios va por encima de todo. Pero le digo esto porque hay veces que nosotros mismos matamos el espíritu. Y hay veces que nosotros mismos, por la fe, por la poca fe, a veces desconfiamos de Dios. Debemos fortalecer nuestra fe y tener fe y confianza en Dios. Y no son cosas que pasan todo el tiempo, pero sí sucede. Hay veces que, y tienes que mirar las de Dios, hermano, porque ese hermano no sabía que yo estoy en una oración con Dios y le estoy diciendo a Dios que se había olvidado de mí. Pero yo lo tengo que mirar, mira, el Señor lo utilizo para hablar. Entonces, esas experiencias yo las voy a tomar como algo, ¿verdad?, que el Señor perdona. De hecho, inmediatamente que Él me dijo eso, hermano, yo comencé a pedirle perdón a Dios. Señor, perdona mi blasfemia. Y perdona mi forma, ¿verdad?, de mi poca fe. Perdóname, Señor. Pero el Señor usa esos puntos, hermanos, y yo quiero que ustedes lo entiendan, porque hay veces que nosotros debemos ser prudentes y sabemos que el Señor habla por medio de la palabra. Yo tengo que discernir, y es lo que le digo a ustedes, por medio de lo que enseña la palabra y lo que yo puedo ver, la experiencia. ¿Cómo le digo discernir también? Miren, yo he escuchado personas hablando de, ¿verdad?, revelaciones. Hermano, ya no hay más profecía. La palabra dice a nosotros, ya el canon bíblico fue cerrado. El Señor dice que esta Biblia no se le puede añadir ni se le puede quitar, ya todo está escrito. No se le puede añadir nada más. Yo tengo que discernir las cosas. En cierta ocasión yo escuché un hombre, ¿verdad?, hablar, Efraín Rodríguez, y él decía que, hablando de las iglesias en Puerto Rico, él ha visitado muchas iglesias diciendo que el Señor dijo que esto va a ser destruido con agua. Creo que se lo he dicho en otra ocasión. Mira, Puerto Rico está en pecado, Dios lo va a destruir con agua, el Señor me mostró todo eso. Hermano, o sea, discierna las cosas y pásela por la palabra. Cuando la primera vez que Dios destruye el mundo, lo destruyó con agua. En medio de Noé, el Señor destruyó y dijo, voy a destruir el mundo, lo destruyó con agua. Y el Señor hizo una promesa y nos puso un arcoíris ahí que dice ahí bien claro, yo no voy a destruir el mundo nunca más con agua. Yo tengo que discernir lo que él está hablando, proviene del Espíritu de Dios. Porque la palabra me dice a mí que el Señor dijo que nunca más va a destruir algo, va a destruir si destruido con fuego. Y eso sí que está, todos lo tenemos claro, Dios va a destruir este mundo y la próxima destrucción que Dios va a hacer con fuego, hermanos. No con agua. Y el Señor dijo, nunca más. Y el Señor es como nosotros que cambiamos nuestro pensamiento. Hoy yo tengo una palabra y mañana tengo otra, pero el Señor no. El Señor es sí, sí, no, no. Entonces, discernir, hermano. No vamos a matar la fe, no voy a matar el espíritu, tenga discernimiento. Dios puede hablarte por medio de un hermano. Estás pasando una situación que ese hermano ni sabe, a veces viene a darte una palabra de consuelo. Recíbela como de Dios. De hecho, eso es lo que se hace con una predicación, hermano. Se expone la palabra del Señor. Y el Señor nos habla de diferentes maneras, cada cual con un problema diferente, el Señor hablando y cada cual recibe la palabra y el Señor le mostrará cómo eso lo ayuda, ¿verdad? Y le da crecimiento. Dentro del punto número 1 también tengo el punto número 4. Debemos confiar en el poder de la oración, que es lo que estamos orando, de hablar con fe. Dice, la oración debe ser en el espíritu. Yo no estoy hablando aquí, hermano, de hablar en lenguas. No estoy hablando de hablar en lengua o otra experiencia, sino creerle a Dios cuando nosotros oramos. Nosotros tenemos que orar con fe, confiando en lo que dice la palabra, que todo lo que oramos y pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si esa es la voluntad del Señor, el Señor va a contestar esa petición. Y miren ahora lo que yo le estaba hablando hace un momento, de que a veces nosotros podemos tener una fe bien pequeña, ¿verdad? Como dice la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza, le va a decir a ese monte que se mueva y él se moverá. Miren lo que enseña la palabra. Ese va a Romanos, y el apóstol Pablo dijo allí en el capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pablo dice, a veces nos estamos orando y no sabemos lo que estamos pidiendo. O si eso es de agrado a Dios. Entonces está diciendo Pablo, hemos de orar como conviene. No lo sabemos. Él dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, hermanos, muchas veces vamos a orar al Señor
oramos cosas que no son la voluntad del Señor, pero aún ahí el Espíritu está intercediendo por mí. O mi fe puede ser tan débil como la de la parábola que utiliza, ¿verdad? Mira, si le va a decir al granito de mostaza que, ¿verdad? Con la fe de nosotros como un granito de mostaza, y Dios va a contestar esa fe. Tu fe puede ser así, pero el Espíritu que está en nosotros intercede y ora por nosotros. De modo que yo puedo tener la fe más pequeña del mundo y orarle al Señor por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, por amigos, por la iglesia, por los líderes, porque Dios levante a esta persona, ¿verdad? Para que su evangelio sea anunciado, y yo tengo que confiar en el Señor. Señor, mi fe es débil, pero tu espíritu es poderoso. O puede ser que mi oración sea negativa, no sea de agrado a Dios, porque estoy pidiendo algo que no es de Dios, y como quiera el espíritu, él está orando por algo que no conviene, pero yo voy a orar por lo que le conviene. Él necesita crecimiento y madurez espiritual. Está pidiendo riqueza, no. Él está pidiendo así porque él no sabe orar. Pero el Señor del Espíritu intercede. Lo que él necesita es crecimiento, madurez, sabiduría, confianza. El Espíritu está orando por ti. O sea que, con esto le quiero decir, hermano, cuando usted se sienta en una prueba tan débil y tan débil, que se acuerde de este texto, que la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros. Que cuando yo le diga al Señor, Señor, me encuentro en una debilidad tan precaria, que pienso hasta que voy a colapsar, Señor. Pero yo sé que tu Espíritu intercede por mí, Señor. Que lo que yo no pueda orar en mi carne, en mi humanidad, Señor, tu Espíritu lo ora por mí. Y tengo esa fe y esa confianza. Soy débil, pero Dios es fuerte. ¿Entiende? Entonces, acuérdese siempre de este texto. Bonito texto. El Espíritu está intercediendo por ti, aun cuando tú eres débil. Aun cuando tú no tienes fe, aun cuando pase lo que pasó con estos hermanos que estaban en Jerusalén allí orando para que Pedro fuera sacado de la cárcel, mas no creyendo lo que estaba pasando. ¿Cómo que Pedro está suelto ya? Estaban orando sin fe, hermanos. Estaban orando y no creían que el Señor podía sacar a Pedro de la cárcel. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios intercede. Intercede, hermanos. El quinto ejemplo que tengo dentro de ese punto número 1, que debemos ser perseverantes en la oración. Nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una viuda que oraba, ¿verdad? Para que ella le hiciera justicia de su adversario. Un juez que dice la palabra, Jesucristo dijo, mira, este juez era injusto. Este juez ni temía a Dios, dice la palabra, ni respetaba a hombres. Pero la viuda fue tan insistente en su oración, hermano. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ese juez malvado dijo, mira, le voy a hacer justicia a esta mujer. Me ha insistido tanto que va a llegar el momento que va a colmar mi calma y yo la voy a matar. Y antes de que pase eso, mejor le voy a hacer la justicia para que no me moleste más nada. Entonces, Jesucristo trae ese ejemplo para que nosotros también cuando estemos orando seamos persistentes. No estoy viendo la respuesta de mi oración. Sigue como la viuda orando. Sigue pidiéndole al Señor. En algún momento tu respuesta va a tener frutos. Y si mi fe es débil, confío que el Espíritu intercede por mí. Porque el Espíritu que me ha sellado, el Espíritu mismo también habla, Dios intercede y ora por nosotros, hermanos. Entonces mi fe debe ser persistente. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 19, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá. Yo tengo que tener fe a las promesas de Dios en su palabra, que me dice a mí que yo debo orar, que yo debo confiar, y que si esa es la voluntad del Señor, hermano, porque como dije, puede ser que una cosa no se conteste, pero usted no es más sabio que Dios. Mi sabiduría es pequeña, nuestra mente es finita, hermano, pero la de Dios es infinita y Dios es sabio. Y Él sabe qué le conviene a usted. O a lo mejor usted le está pidiendo algo que es para su destrucción y el Señor no te va a dar simple. Entonces yo me voy a enfocar en qué. Señor, te oro, pero voy a orar de la manera que Jesucristo me enseñó a orar. Según sea tu voluntad, Señor. Si tu voluntad es esta, Señor, que se haga. Y si no es, Señor, rompe. Rompe. Si no es la voluntad mía, Señor, rompe. Entonces yo tengo que estar centrado en lo que el Señor me dice. Vamos a orar también por algo en particular, hermanos. No podemos orar como los niños. Usted sabe que usted pone a orar a un niño. Ven, papá, ora tú. Oro por todo el mundo. Amén. Eso es una oración de un niño, ¿verdad que sí? Nosotros no oramos de esa manera. Nosotros debemos orar, ¿verdad? Mirando los problemas, mirando las necesidades. Oro por mis amigos, oro por la iglesia, oro por las pruebas. Deben haber puntos específicos, intenciones específicas.
Así como cuando nosotros estamos pasando por alguna enfermedad, ¿verdad? Que tenemos temor de Dios, puede ser un cáncer, ¿verdad? Que le haya llegado a un hermano, y usted comienza a orarle al Señor, ¿verdad? Usted tiene un motivo y una intención específica. De esa misma manera debe ser nuestra oración, aunque usted no tenga enfermedades, usted tiene que saber que en la iglesia hay necesidades, que hay hermanos, que hay que orar por ellos, que hay que orar por cada uno de las personas que no le sirven al Señor, para que el Señor levante líderes, para que el Señor capacite, para que el Señor cambie el carácter de nosotros, que tengamos un carácter a la imagen de Jesucristo. Eso es parte de la oración de nosotros, hermanos, por nuestras debilidades, todas esas cosas. Entonces, deben tener intenciones específicas. Como dije, a veces no tenemos una oración, ¿verdad? Como algo serio, hasta que vemos los problemas. Te le llega un problema serio y usted dice, Señor, este problema, y ahí tiene una intención o algo específico por lo que debe orar. Pero hay veces cuando estamos tranquilos, que no hay pruebas, dejamos de orar. O no oramos con esa misma intensidad que la palabra nos enseña que debemos hacer. Así que nuestras oraciones, ¿verdad? Deben ser así en todo tiempo. Oramos por nuestro propio pecado, hermanos. Estamos en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Lo pudimos ver a través de lo que Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso, que tenemos una doble naturaleza. El espíritu mora en nosotros, pero también está la carne, hermanos. Entonces, mientras el espíritu quiere hacer lo que agrada a Dios, la carne quiere hacer lo que agrada al pecado. Señor, orando por mi pecado, orando por mis debilidades, por las tentaciones. Fue una de las cosas que el Señor dijo que oráramos, ¿verdad? Señor, líbrame del mal, líbrame de las tentaciones. Yo debo orar en todo momento para que el Señor me ayude con mis debilidades y confiar a depender de Dios. Oramos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos que son hermanos de sangre que no le sirven al Señor, y aunque le sirvan al Señor, con más fuerza oro por ellos, porque van a ser atacados por el enemigo. El enemigo no está contento con nadie que le está sirviendo al Señor. Lo que está buscando es a derribar las personas, a separarlos de Dios. Entonces tengo que orar más por ellos, por la iglesia, por los hermanos en la fe. De hecho, le llevo más. Ese punto número 1 nos dice a nosotros, si usted mira los textos, en el versículo 18, yo lo señalé aquí, ¿verdad? Sin resaltarlo, orando en todo tiempo, y mira a lo último, por todos los santos. La palabra te está diciendo a ustedes, resaltando, por esto es que yo quiero que oren. Hay que orar por la iglesia. Satanás no está contento con la iglesia. Satanás quiere derribar a los cristianos. Satanás quiere que la iglesia se corrompa, se destruya. Entonces tenemos que atacar al enemigo. Siempre en oración, hermanos. Y ser perseverantes. Fíjense en algo que pasó con Samuel. Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 23. Miren cómo oró Samuel. Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Vuelvo y repito. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, Samuel identifica aquí que cuando nosotros no oramos por la iglesia o por los hermanos, es pecaminoso. Eso es lo que está diciendo. Lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, es pecado cuando nosotros los hermanos en la iglesia, reconociendo, y lo que la palabra nos dice, que el enemigo va a levantarse contra la iglesia, que yo no ponga a los hermanos en oración. Porque este es el problema que tenemos nosotros, hermanos, que nosotros somos egocéntricos. El egocentrismo, ¿sabe qué nos lleva a nosotros? A orar por nosotros mismos. Señor, bendíceme. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame propiedades. Señor, dame dinero. Señor, dame salud. Decía un predicador, no recuerdo ahora quién fue, pero él decía, mira, que las oraciones de nosotros sean menos parecidas a una lista de supermercado. Porque así es que son las oraciones, hermanos. Comenzamos a orar, pero todo es el yoísmo, es para mí. Yo soy egocéntrico cuando yo estoy orando. Y yo debo de dejar de orar de esa manera. Estoy llamado a orar por los santos. Pablo dice, orando en todo tiempo por todos los santos. Y esa es la manera, ¿verdad? Como debe ser. Y es irónico que a veces los creyentes oren solo por sus propios problemas. De hecho, lo próximo que voy a hablar es el punto número 2. Y él no me lo puede cambiar. Esa es la ilustración perfecta de cómo nosotros debemos orar. Interesante lo que Pablo dice aquí, hermano, en el versículo 19 y 20. Voy a leer el versículo 19 y 20. Dice, Pablo dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto es una ilustración perfecta, como digo. La oración de Pablo, fíjense, hermano, no tiene que ver para que los hermanos oraran por él, en el sentido de cosas personales. Dicen algo, Pablo no está orando por su tobillo, Pablo no está orando por su pie. Una de las cosas que nos dice el texto es que Pablo estaba encadenado. Hermano, Pablo está preso. Pablo tiene una cadena a su pie. Soy embajador en cadenas, está en la cárcel, allí, está con una cadena, y Pablo no está orando, hermano, oren al Señor para que el Señor me dé salud. Me están saliendo úlceras allá donde está la cadena. Me duele mi rodilla, me duele mi pierna, hermano. Oren por mi enfermedad. Oren para que el Señor me liberte de aquí, hermanos. La oración de Pablo no es egoísta. Y las oraciones de nosotros muchas veces son egoístas porque es para nosotros mismos. Pablo está orando para que al abrir mi boca se me sea dada la palabra para conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Mientras muchas veces hay personas que comienzan a llorar, ay Señor, esta enfermedad me va a llevar a la muerte, ay Señor, mira cómo estoy, ay hermano, oren por mí para que sea sanado, hermano. Pablo no está mirando eso, Pablo está mirando las cosas espiritualmente. Pablo dice, estoy en la cárcel, estoy preso, estoy con una cadena. ¿Con cuál intención me llegó el Espíritu a aquel lugar? ¿Se acuerdan cómo comenzó la carta, verdad? Pablo decía que él estaba preso, pero no estaba preso a causa de lo que pudieran hacer los hombres. Preso a causa de Cristo. Cristo permitió que yo llegase a la cárcel, pero algún beneficio Dios va a sacar de todo esto. De alguna manera Él se va a glorificar. De hecho, le voy a decir algo más interesante que podemos observar. La mayoría de estas cartas que nosotros tenemos, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. 13 de las cartas que hay ahí, de las 27 cartas, las escribió Pablo, hermano. Fue preso. O sea, Dios permitió que ese hombre llegara a una cárcel, se sentara allí, y allí se comenzara a escribir las cartas que iban a beneficiar a la iglesia. Había una intención del Espíritu. Y allí también Pablo comenzó a llevar el Evangelio. Y allí personas se convirtieron. Los romanos, los soldados comenzaron a convertirse al Evangelio. Entonces tú no ves una oración aquí egoísta del apóstol Pablo, Señor, mi enfermedad, Señor, libérame. Ni tan siquiera le escribe a ellos para eso, hermano. Oren por mí, pero no para mí, para que se me sea dada palabra. Para que cuando yo vaya a hablar del Evangelio de Cristo, muchas personas puedan ser confrontadas en sus corazones, puedan ser quebrantados y llegar a los pies de Cristo, humillados. Y esa no es la oración de nosotros, hermanos. Nuestras oraciones, como dije, son egocéntricas, son más parecidas a las listas de supermercado. En vez de buscar la dirección, Señor, ¿qué tú quieres con esta situación por la que yo estoy pasando? Esta prueba que tú me estás haciendo pasar, Señor, ¿cómo tú te vas a beneficiar? ¿Cómo tú te vas a glorificar? Ahí tenemos un ejemplo, hermanos. Y como dije, ahí está Pablo pidiéndole, Señor, dame sabiduría, dame palabra para cuando yo hable a estas personas sean confrontadas con tu palabra, sean transformados. Tu preocupación, el Evangelio, el crecimiento de los hermanos. Como dije, Pablo no es egocentrista. Lo importante no soy yo, mis necesidades, mis problemas, mi enfermedad. No, hermanos. Lo importante es el Evangelio de Cristo. Son así nuestras oraciones. Oramos de esa manera. Pablo no quiere ser autosuficiente en él, hermanos, sino que reconocía, yo necesito la persona del Espíritu Santo de Dios en mí. Eso es lo que necesito. Lo demás, estoy aquí por la voluntad de Dios. Estoy enfermo, voluntad del Señor. Aprenda a mirar las cosas así, hermanos. Y no estoy diciendo que no le vamos a orar al Señor por la enfermedad, hermanos. El Señor no me lleven las cosas a otro extremo. Estoy diciendo, oramos al Señor por la enfermedad. El Señor dijo, ¿verdad? Que oremos. Si hay alguien enfermo, ¿verdad? Que vayamos a los ancianos de la iglesia, que llevemos la oración, que la oración de fe al enfermo. Pero quiero que aprendas a mirar las cosas espiritualmente, hermano, que no simplemente miremos todo como un problema, como una dificultad, sino como un crecimiento y una madurez espiritual. Que aprendamos a mirar como los apóstoles miraban las situaciones. La mayoría de los apóstoles que escribieron esas cartas, hermano, las escribieron en persecución, escondiéndose. La persecución de la iglesia, querían matar a los cristianos. Y ellos no están ahí, Señor, líbrame de todo este problema, Señor, llévame a tal sitio. No, hermanos.
llevando el evangelio. Y mientras todos pasamos por estas situaciones de una persecución de la iglesia, donde habían echados a la cárcel, los estaban matando, estaban ellos haciendo la voluntad del Señor, llevando el evangelio. Eso es lo primordial en nosotros. Esa debe ser la mentalidad de cada uno de nosotros. La persona autosuficiente, hermano, que es la egocéntrica, no siente necesidad de Dios. Piensen eso, como lo estoy diciendo, estamos llenos de tanto orgullo en nuestro corazón y de tanto egoísmo, y aun cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a una oración egoísta. Esa es la realidad de nosotros. Y Pablo está diciendo, como dije, la razón por la que debemos orar. Vamos a orar por los santos. Por dice, oren por los hermanos para que Dios les dé fortaleza, para que crezcan, para que maduren, para que en el momento de la prueba ellos puedan vencer las tentaciones, puedan vencer las pruebas. Y Pablo dice, y por mí para que me sea dado palabra. No por mí para ser libre, no para mí para ser sano, no. Yo no importo aquí el evangelio del Señor. La mente de Pablo es espiritual, hermano. Y nuestro pensamiento también debe ser espiritual. Entonces reconocía Pablo que necesitaba la oración de los hermanos de la fe, porque Pablo era un líder. Es otra de las cosas que Pablo reconoce. Pablo dice, mira, yo soy un líder. Yo necesito la oración de ustedes, porque el Señor se va a levantar, el Satanás, perdóneme, se va a levantar contra el líder con más fuerza que con el otro hermano. Esa es la realidad. Entonces Pablo reconociendo esto, Pablo se ampara y le dice, hermano, oren por mí, para que el Señor me dé fuerza, para que el Señor me dé palabra, para que no sea derribado por el enemigo. Porque una de las cosas que Jesucristo enseñó es herir al pastor y dispersar las ovejas. Al más fácil que le voy a dar, al más duro que le voy a dar, es al pastor, es al líder. Lo voy a buscar, si lo logro herir a él, hermano, destruyo. Bueno, ustedes lo han podido observar. ¿Cuántas iglesias no se han roto hoy en día, hermanos? Porque los pastores fueron atacados por el enemigo tan fuerte que los derribó. Y las ovejas dispersas, hermanos. Es una manera de Satanás atacar. Voy a destruir al líder, a ese le voy a dar más duro, con más fuerza. Y Pablo, reconociendo que él es un líder, él dice, yo necesito oración de ustedes, hermanos. Yo no estoy orando por mi enfermedad, ni yo estoy orando por privilegios, ni que me dé dinero, ni nada de esas cosas, hermanos. Oren para que yo sea fortalecido en la fe. Y que cuando yo hable el evangelio, yo hable un evangelio con poder de Dios, para que las personas sean arrepentidos, sean transformados a la imagen de Cristo. Esa es la intención de Pablo. Y enseñarle a la iglesia, necesitamos la oración, hermanos. Entonces, para Pablo no es importante la prisión, sino lo que Dios estaba haciendo a través de esa prueba, hermanos. Como él escribió en la iglesia de Filipenses, mire lo que él escribió en la iglesia de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo por medio del pretorio, del cuartel donde estaba Pablo, y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar con palabras sin temor. Pablo dice, cuando esas personas me ven a mí, una persona que está preso, hermano, usted puede ir a la cárcel y puede ver una sonrisa en un confinado, pero pregúntele para usted ver cómo está su conciencia, su corazón. Está débil, hermano. Nadie quiere estar en una cárcel preso. Mas, sin embargo, el ver la fe de este hombre, aún en la cárcel donde está Pablo ahí, aún este hombre como le ha servido a Dios y de donde Dios lo lleva allí, ahí Pablo está dando testimonio de ser un hombre de Dios. Y de una fortaleza increíble por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso servía que los que estaban afuera, hermanos, se fortalecían más. Y yo no puedo creer que este hombre está en la prueba y está ahí alabando a Dios, glorificando a Dios, predicando el evangelio. Otro se hubiera desanimado, otro hubiera dejado de hablar de Cristo. No voy a hablar más de Cristo, mira dónde estoy aquí, le serví a Dios y ahora estoy en una cárcel. Pablo no hizo eso, hermano. Eso sirvió de fortaleza para la iglesia, de crecimiento. Número 3, la razón por la que Pablo explica esa prueba. Pablo procuró que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ellos tuvieran conocimiento de la prueba. Eso los iba a ayudar a ellos a que llegaran a Cristo. Entonces Pablo quiere que ellos entraran, ¿verdad? O se enteraran, porque la iglesia de Éfeso, sin el conocimiento, no iba a poder orar por Pablo de una manera inteligente. Por eso es que Pablo dice. Entonces, miren el texto lo que hace. La razón por la que explica la prueba. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago
todos los haré saber con el hermano Tíquico. Tíquico era una persona que venía de Asia, un asiático, lo dice el libro de los Hechos, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón. Pablo dice, hay que explicarle a ellos las razones por las que yo fui preso. Que a través de yo estar en la cárcel, no es que el Señor se ha olvidado de mí, no es que el Señor me ha castigado, no es que el Señor me quiere destruir, no. Que a través de que el Señor me ha llevado a la cárcel, el Señor va a hacer grandes obras y grandes milagros y bendiciones y beneficios para muchos. Como dije, en aquel lugar, allí está Pablo escribiendo la carta que hoy tenemos. Si usted tiene una palabra, si yo tengo una palabra hoy en día en la cual yo me puedo sustentar, yo puedo leerla, yo puedo nutrirme de ella, yo puedo crecer y yo puedo madurar, es porque el Señor llevó a Pablo a aquel lugar allí a escribir una carta, hermanos. Entonces, a veces no miramos las cosas espiritual, estamos mirando las cosas negativas, pero no miramos todo esto el Señor lo está haciendo para beneficio de su iglesia. Lo que pasó con Job, ¿se acuerda que habíamos hablado de eso también? Job pasó por un montón de pruebas y dificultades a la larga, ¿para qué? Para que la iglesia fuera beneficiada. Hoy en día tenemos la historia de Job, la podemos leer, la podemos nutrirnos de ella, y Dios lo hizo a través de la prueba, hermanos. Si Dios usa las pruebas y usa las dificultades para que nosotros crezcamos, maduremos, y para Pablo fue importante que la iglesia entendiera esto. Hermano, no se desanime. Yo estoy preso aquí, pero esta es la voluntad de Dios. Y aquí donde estoy preso, el Señor me está utilizando para que personas lleguen a Cristo. Romanos, soldados que están aquí, que no les servían al Señor, ahora le creen en el Señor. Y no solamente esto, escribo cartas de ánimo. Y esa es la intención por la que Pablo está escribiendo esta prueba. Esta es la razón de la prueba. Entonces es importante que nosotros aprendamos a mirar las cosas espiritualmente y decirle a las personas, no, las pruebas que vienen aún son para el bien de nosotros. El Señor dice que para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Entonces, si todas las cosas me ayudan a bien, eso es las cosas negativas también. No, estoy enfermo, estoy en una prueba. El Señor está utilizando esto de una manera y se va a glorificar de una manera. Aprendo a mirar esas pruebas. Algo voy a sacar de esto. Un crecimiento, una madurez espiritual. El Señor va a utilizar esto para mi crecimiento y para el beneficio. Porque todo esto es para la gloria del Señor, hermano. Pablo quería, hermanos, no se desanimen. Esta es la intención por la que el Señor está haciendo esto. Y dice la palabra que creían más, hermanos, y confiaban más, y su fe estaba más fuerte al ver el ánimo de este hombre. ¿Cómo es posible que un hombre pasando en la prueba y ese hombre está en la forma que él está ahí, y orando al Señor, y confiando en Dios, y no negando al Señor? Como dije, otro de nosotros, en nuestra debilidad, yo hubiéramos dejado la iglesia, hermanos, hubiéramos soltado todo. Pablo le está enseñando, el Espíritu está trabajando. El Señor está trabajando por medio de la prueba y la dificultad. Y por último, hermanos, ya con esto cierro la predicación, la bendición. Pablo se despide en esta carta a los Éfesos. Dice el texto, paz a los hombres, amor con fe, de Dios Padre, del Señor Jesucristo, la gracia con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Fíjense en una de las cosas que hizo Pablo. Todos los elementos que Pablo usó en su carta, ¿verdad? En su contexto, él los incluye aquí. Hombres de fe, al Dios Padre, el Señor Jesucristo, la gracia sea a nuestro Señor Jesucristo, el amor. Pero hay algo más que Pablo toca importante en esa despedida, hermanos. Lo resalté aquí. Con un amor inalterable. ¿Sabe lo que significa, verdad? Que es un amor permanente. Es inalterable, que no puede ser cambiado. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y esa regeneración vino del Espíritu Santo de Dios, permanece. No por su fuerza, por el Espíritu Santo de Dios. Lo sostiene para que usted no se caiga. Aunque usted tenga una fe débil como la que hemos hablado, aunque usted no tenga fuerzas, aunque usted sea débil, usted va a permanecer, porque eso es inalterable. Ese amor inalterable es el amor de Dios, es un amor ágape, como habíamos hablado, es el amor de Dios. Y es el amor que tenemos que tener los unos con los otros, que sea inalterable, debemos ser transformados a la imagen de Dios. Su amor no es temporal, es para siempre. De ahí yo saqué la oración permanente, el título del mensaje. Entonces, debemos ser sinceros, debe ser permanente, debe ser genuino, por la gracia que proviene de Dios, que es un amor divino. Eso es como debemos mantenernos. Esa es la oración que el Señor quiere, hermanos.
Así termina Pablo hablando su doxología, ¿verdad? De toda esa carta. Después que Pablo le escribe todo lo que le dice, ustedes son escogidos, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen todas las bendiciones, ustedes son parte de la familia de Dios, pero tienen un problema, hermanos. Y es que Satanás no está contento con usted. Satanás está contento con los hijos de Dios, Satanás se va a levantar con usted. Entonces, para usted poder atacar todo esto, usted tiene que ir a una oración con el Padre, una relación vertical. Lo último, es importante que lea la palabra. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la palabra de Dios está como yo debo orar correctamente a Dios. Si usted no lee la palabra, usted no va a entender cómo se ora y sus oraciones van a ser como listas de supermercado. Dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame esto. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, yo veo cómo el Señor enseña que debemos orar, cómo es esa oración que Él nos manda. Y una vez yo atesoro en mi corazón lo que dice su palabra de cómo yo debo orar, entonces yo voy a tener una mejor relación con Dios en mi oración. Y cuando yo voy al Padre, yo voy con una fe al Padre. Y no se olviden del texto que dice que aunque nuestra fe sea pequeñita, o más pequeñita que un granito de mostaza, hermano, que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, Señor. No tengo fuerza, pero tú tienes fuerza de más, Señor. Quizás te caiga, pero tú me sostienes. Voy a seguir orando, aunque yo no vea los resultados. Y yo estoy orando por mi pareja y no ha llegado a la iglesia, yo voy a seguir orando por ella. Si yo estoy orando por una pareja, por un hijo que no le sirve al Señor, yo voy a seguir orando al Señor. Si yo quiero que el Señor me dé crecimiento y madurez, yo voy a seguir orando al Señor, porque eso es importante con fe, hermano. Y no importa qué tan pequeñita sea la fe, confíe, porque el Espíritu intercede y ora por nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Padre nuestro, Señor. Venimos a ti una vez más, Señor. Dándote gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra que ha sido expuesto en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos confronta, nos corrige, nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento, nos enseña, Señor, cómo debemos caminar este camino de fe. Nosotros somos débiles, Padre, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos nuestras faltas, nuestro pecado, Señor, pero reconocemos, Señor, que tú eres soberano, poderoso. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, porque aunque nuestra fe es débil y somos débiles, Señor, tú nos sostienes por medio de tu Espíritu. Que hemos orado muchas veces de la manera incorrecta, Señor, por falta del conocimiento. Qué bueno, porque tu palabra está ahí para corregirnos y te pedimos perdón por eso. Si la oración mía ha sido una oración como lista de supermercado, Señor, te pido perdón por eso, porque he sido egocéntrico en mi corazón, es parte de mi pecado, Señor. Pero tu palabra y tu Espíritu, Señor, nos llevan a la corrección y nos muestran, Señor, cómo nosotros debemos acercarnos a ti. A un Dios soberano, a un Dios 3 veces santo, que nos acercamos a ti, Señor, por medio de Jesucristo, porque a través de él tú puedes mirarnos y escucharnos. Antes estábamos separados de ti, Señor, y ahora por el Hijo tenemos acceso al trono de la gracia. Que nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito, como dice tu palabra, Señor, y traigamos a ti nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros tropiezos, nuestros problemas, y aprendamos a descansar en ti, Señor. Tenemos fe pequeña, Señor, como un granito de mostaza, tú eres poderoso. Y tu palabra nos enseña, Señor, que tu Espíritu intercede por nosotros. Aún como dice el apóstol Pablo, no sabemos si estamos orando correctamente, pero el Espíritu intercede por nosotros, Señor. Y yo confío en tu palabra. Yo confío en tu revelación, Señor, que nos has dado a través de esta escritura. Gracias, Señor, por ella. Que la palabra que hemos escuchado, Señor, no se quede simplemente en ser escuchada. Que la pongamos en práctica, Señor. Que la utilicemos, Señor. Que la compartamos con otros que no te sirven, Señor. Que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa. Por recibir con agrado tu palabra. Por nuestras alabanzas, por las ofrendas, Señor, gracias. Ahora te pido por mis hermanos en la fe, Señor.
Dale crecimiento, madurez espiritual a cada uno de ellos. Sigue transformándolos a la imagen de tu Hijo. Llévalos con bien, Señor, hacia sus destinos. Guárdalos en el camino de todo peligro. Y todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.